Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de Alfil TV. Vamos a conversar hoy con Julio Bárbaro. Julio no es una persona que necesite demasiadas presentaciones, es un nombre propio dentro del peronismo como dentro del periodismo. Hoy va a estar conversando con nosotros en su rol de analista político y creemos que es una persona muy interesante para poder conversar con él porque puede hacerlo con solvencia, con conocimiento de causa, porque es una parte de la historia del peronismo, pero también con la libertad que le permite estar alejado hoy de la arena política o un poco más distante de la arena política. Sin más preámbulo, los saludamos. Julio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Julio, le comentamos antes que nada que habitualmente somos un programa de política local, pero se ha dado la oportunidad de conversar con usted y no hemos querido desperdiciarla. Así que vamos a conversar un poco de política nacional y después vamos a intentar sacarle algunas reflexiones acerca del rol de Córdoba en el concierto nacional. Nos gustaría empezar con lo siguiente. Hay una relación que define todo el oficialismo nacional, que es desde luego la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué reflexión se puede hacer durante estos 5 meses de gobierno que lleva el Frente de Todos respecto de cómo ha evolucionado esa relación? Primero, la oposición, digamos, los macristas, querían sembrar miedo sobre ese conflicto. En rigor, durante este proceso no ha sido muy grande la intervención de Cristina, aun cuando en el último tiempo comienza el cristinismo, digamos, eso que llaman la cámpora, que sería el ala dura a molestar. Si uno toma la imagen de Alberto Fernández enfrentando la pandemia, 80% de cosas. Si uno toma la imagen del gobierno, creando los presos, la cámpora, Zamparoni y todo ese grotesco, hay un 80% de copia. Quiero decir, en lo esencial, la sociedad se ha liberado de la dependencia partidaria. Y Alberto y Cristina no es que tengan un gran conflicto en lo cotidiano, pero sí hay una tensión entre la necesidad de ampliar la base de Alberto y el fanatismo de Máximo Kirchner y sus muchachos de volver a algo que nada tiene que ver con el izquierdismo. Para mí es una provocación infantil o juvenil sin ningún contenido. Está Vallejos que dicen que van a expropiar, que todas pavadas que se dicen, sin gestos de irresponsabilidad, sin contenido político. Pero usted entiende que entonces la tensión que existe es más entre los espacios más entre el cristinismo y Alberto que entre Cristina y Alberto. Yo creo que Cristina no le ha puesto a Alberto demasiadas limitaciones. Hay también una limitación propia de Alberto. Digo, yo que he sido muy amigo de él, ahora no lo soy, he distanciado de los dos, pero he convivido con ambos, los conozco demasiado. Y sé que Alberto es un hombre que nunca delega, por eso tiene un gabinete que es gris. Cuando usted se pone a mirar televisión, la figura mediática... Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con Julio Bárbaro. Julio, habíamos quedado hablando de la Sota, usted nos comentó que tenía una relación personal con él y que en Córdoba se había logrado construir un peronismo plural, como no por ahí en Capital Federal. Esa es la evaluación un poco que se hace de la Sota. Si le preguntáramos por el diagnóstico que hay de Schiaretti como dirigente político en Buenos Aires, ¿cuál nos diría que es? Creo que el gringo es hoy la figura más respetada, pero tiene la virtud y el defecto, si quiere usted, de no participar de la lucha interna del peronismo. Me parece que está bien lo que hace. En algún momento, cuando se dio una situación en la cual el peronismo esperaba que el gringo se planteara como candidato a presidente, Schiaretti decidió ser el gobernador de Córdoba. Y eso me parece excelente. No quiso ir más allá del lugar serio y responsable que había asumido. Y bueno, esa es la situación. Y eso es respetable para todos. Schiaretti no tiene su nombre
en el debate cotidiano, tampoco en este fárrago. Eso es importante. Julio, ¿y en qué clave lee usted el regreso del peronismo cordobés al peronismo nacional, al PJ nacional, que empezó a gestarse y bueno, fue algo que quedó interrumpido por toda la situación actual, pero que había empezado a gestarse y que seguramente continuará? Vamos a ser claritos. Para mí, el kirchnerismo no es peronismo. Entonces, de la Sota se mantuvo al margen, y también lo hace el gringo, de esta lucha interna, donde la cámpora y todo. Si nosotros trasladáramos la cámpora a Córdoba, perderíamos la elección, por suerte. Porque hay cierto fanatismo, de un lado y del otro. Cuando uno escucha decir, ¿qué tiene la Argentina? La Argentina transita entre dos fracasos. El fracaso de Macri, que fue atroz, cuando uno se pregunta para qué pedía prestado Macri al Fondo Monetario, esa suma maravillosa, que luego iban a fugarse entera, como ganancia que los ricos sacaban del país, y después quedamos todos pidiendo a ver si podemos refinanciarlo. El PRO fue un fracaso. Ahora, el kirchnerismo también fue un fracaso. Entonces, la Argentina se mueve entre dos fracasos. El peronismo no está vigente en la Argentina como pensamiento. Tampoco hay otro pensamiento. El radicalismo está groggy, podemos decir. Yo ahora lo veo a Mario Negri intentando salir o correrse de lo que fue el macrismo, porque el macrismo le hizo daño al radicalismo. Le dio un espacio de poder, pero le quitó una libertad ideológica, le quitó coherencia. Entonces, ni el peronismo ni el radicalismo, ni hablemos del liberalismo, que termina siendo un amontonamiento de negocios. La Argentina no tiene pensamiento político, en consecuencia no genera líderes políticos. Mi generación, cuando yo me pongo a pensar, yo tengo 78, yo fui diputado con Perón cuando había un 5% de pobreza. Cuando no había un solo caído en la calle. Yo vi caídos en la calle por primera vez en Nueva York. Yo crecí en una sociedad que copiaba Europa. Era la socialdemocracia o el socialcristianismo. Digo, copiaba Europa aún en los golpes, aún con Krieger Bacena. Y es una sociedad que, con Celestino Rodrigo, después de la muerte de Perón, con la dictadura, digo, tiene tres grandes endeudadores. La dictadura, Menem y Macri. Eso, si usted toma la deuda, ahí va a tener a los tres personajes que vinieron con el cuento de achiquemos el Estado para agrandar la nación. Achicaron el Estado, agrandaron los bolsillos de ellos y sus amigos. Y una sociedad que pasó del 5% de pobreza al 50%, tiene que revisar. Somos un transatlántico que tiene un gran agujero en la quilla y nos pasamos el día discutiendo sobre cómo pintar la cubierta. Es grotesco. Julio, usted rememoraba, bueno, usted ha sido parte de la tendencia durante el peronismo, digamos, ha sido parte de una juventud que tomó un rol muy protagónico en la política, incluso que llegó a discutirle el poder a Perón. ¿Cómo ve usted, teniendo esa experiencia de vida, a la Cámpora hoy? ¿Usted cree que la Cámpora es una organización política que puede trascender la figura de Cristina Kirchner? No, yo no conozco ningún pensador de la Cámpora, ninguno. Ninguno de los de la Cámpora que tenga... La Argentina no tiene un Pepe Mujica. La guerrilla argentina no dio un Pepe Mujica. Dio un Firmenich con el que no se puede hablar, o un Vaca Narvaja, o un Perdía. La guerrilla argentina tuvo una reivindicación en los derechos humanos en los que nunca creyó. Y no tiene gente que la trascienda. Cámpora fue un pobre tipo. ¿Qué hacemos de Cámpora? Si hubieran puesto un nombre de John William Cook, la Carrillo, ahora que debaten tontos que debaten la imagen de Carrillo, que fue un genio. Digo, si se hubieran puesto un nombre digno. Cámpora era un señor que en un movimiento donde todos éramos rebeldes, donde Perón construía sobre la rebeldía, Perón amaba la rebeldía, Cámpora era un obediente. Entonces, yo fui amigo de Cámpora, conocido, fui diputado. Perón
lo tiene que sacar a Cámpora porque Cámpora se enamora de la juventud, de una juventud que nunca hizo la autocrítica, pero que en plena democracia seguía con la violencia porque creía que la democracia era reformista y la violencia era revolucionaria. Esa imbecilidad todavía hoy no la revisaron. Entonces no son progresistas, el progresismo es un término, no son gente con un proyecto de nación, tienen un proyecto de provocación. Eso es lo que hacen los jóvenes, los universitarios. Pero la clase trabajadora es peronista, la clase intelectualoide, esa es la kirchnerista. Yo no soy kirchnerista. Julio, es muy interesante la conversación. Vamos a ir a un último corte muy breve y terminamos nuestra charla. Ahí volvemos. Volvemos con el último bloque de Alfel TV. Vamos a retomar nuestra conversación con Julio Bárbaro. Todavía tenemos muchas cosas que nos gustaría preguntarle. Esperemos hacer tiempo. Julio, queremos poner el foco sobre este asunto ahora. El Gobierno Nacional, el Frente de Todos, ha construido un relato que es poner a la Argentina de pie. ¿Usted cree que ese relato se va a agotar luego de la renegociación de la deuda y también este otro nuevo relato paralelo que es la salubridad por la coyuntura del COVID? ¿Usted ve un relato que trascienda estos dos problemas centrales del momento de la Argentina, que son la renegociación de la deuda y la contención del coronavirus? No lo veo, no hay un proyecto. No lo tenía Macri, discutí mucho con Macri. Macri no creía en el proyecto, creía en las fuerzas del mercado. Y no lo tiene Alberto. Básicamente, piense que este sector de la Cámpora no asume que el señor Parrilli fue el miembro informante de la privatización de YPF. O sea, que los que privatizaron YPF y compraron trenes destruidos e importaron durmientes no me pueden hablar a mí de nacionalizar las empresas. No hay una coherencia. Entonces, no hay un proyecto que reincorpore laboralmente a la gente. Yo digo siempre, la concentración económica destruye a la clase media. Cada farmacia que toma Farmacity es una clase media que usted degrada a la clase baja. Cada supermercado mata decenas de almaceneros. Ahora, Carrefour no puede estar en París, está acá. Que creemos que ser liberal es no poner límite al poder económico. Hasta los kioscos, por ser rentables, quedan en manos de los bancos. Lo que queda en la iniciativa privada son las verdulerías. Entonces, no puede construir. Cuando uno ve Europa, es una sociedad donde protegieron los pequeños comercios. Yo creo en la iniciativa privada, pero tiene dos enemigos, el estatismo y la desmesura y la concentración. Yo insisto, nosotros iniciamos nuestra historia siendo como Europa, con todos adentro. Terminamos nuestra historia imitando a Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, donde los pobres son miserables porque a nadie les importa. Esa idea es antagónica con aquella. Hicimos ser Europa. Si nos enamoramos de Miami, los pobres tirados en el piso son parte del modelo del disfrute de los ricos enfermizos. Julio, daba usted estas palabras para comentar que cree que no existe un relato, que entiende que no hay un relato que transcienda los problemas centrales actuales No le digamos relato, digamos el proyecto. Bueno. Una idea de futuro que a usted que es joven y a mí que soy mayor nos devuelva la esperanza. Eso no está. Bueno, a eso quería referirme. ¿La oposición tiene un proyecto si no lo tiene el oficialismo? No, la oposición tiene un odio, nada más. Yo no se escuchan, quieren meter presa a Cristina. Ahora, la acusación no puede ser el suplente del proyecto. El fracaso del macrismo es atroz. Si en lugar de revisar su fracaso, siguen odiando a Cristina, entonces mandan a unos y a otros, a Fernando Iglesias y a los gritos, que la justicia, que la república, qué sé yo. El otro día Luis Juez, que estuvimos en un programa con Majul junto, en un momento dijo, bueno,
pero yo tampoco voy a defender lo indefendible, como diciendo, si me parece que los errores del PRO han sido muy graves, y eso no se resuelven acusando a Cristina. El hecho de que toda la oposición, el nervio de la oposición sea soñar la cárcel de la vicepresidenta, yo digo, no estoy con ella, pero les ganó las elecciones, y les ganó las elecciones, porque ustedes fueron un desafío. Una cosa, digo, la pregunta es esta, los antiperonistas son solo antiperonistas, o sea, hay un partido peronista y un partido antiperonista. Y miren que aclaro que el gobierno no es peronista, ni Alberto, ni ninguno, ni Ciporto Raban, no son nada. La Argentina es un mundo de pragmáticos. Julio, en este tenor, ¿cuál cree usted que es el rol que puede llegar a cumplir el peronismo residual que quedó apoyando a Juntos por el Cambio en el próximo proceso electoral en el 2021 o en el futuro próximo de la política argentina? Gran pregunta. El peronismo, el radicalismo, los que creemos en las ideas, tenemos que reafirmar nuestra identidad en contra de la política de los negocios. Me parece que lo que usted plantea es, en la Argentina, los negocios, las complicidades derrotaron a las ideas. Y aquí, en los lugares, en los países donde los intereses son más importantes que lo colectivo, somos colonia. Para ser nación tiene que existir una dirigencia que ponga a los intereses colectivos por encima de los individuales. Esto es muy claro. Hoy estamos más cerca de ser colonia que de ser nación. Julio, nos gustaría preguntarle algo más, algo de lo que no se habla demasiado por ahí, pero ¿cuál podría comentarnos usted es la relación que existe actualmente entre Alberto Fernández y el Grupo Clarín? ¿Es una relación mala, buena, aceptable? ¿Cómo la evaluaría? La única charla que tuve con Alberto, la única, porque habíamos quedado en hablar y después, bueno, y fue una cena que tuvimos Ricardo Quiero, el director de Clarín, Alberto y yo. La relación de Alberto con Clarín fue siempre buena. La mía también. Digo, nosotros no caemos en esta estupidez de creer, de imaginar. El enemigo es el medio. Lo que falta a los gobiernos son ideas. Y cuando toman los medios, esa ley de medios que era una gran payasada, una de las peores estupideces que se hizo en la Argentina, que era una ley hecha para cuando yo soy gobierno. Ahora, cuando gobierna usted, me destruye con esa ley. Los medios tienen que ser libres. Yo cuando estuve en Corte, no permití que se le entregue una radio a un intendente. Venían los intendentes a decir, hay una ley que hizo Dualde. Y un intendente tiene una radio para acomodar parientes, no para, digamos, uno tiene que llegar con la palabra, no comprando el medio. Cuando no hay idea, usted puede comprar todos los micrófonos, que no llegan a ningún lado. Julio, le agradecemos muchísimo su charla con nosotros. Nosotros vamos a tener que despedirnos y esperamos poder contar, tal vez abusando de su generosidad en el futuro, con la posibilidad de charlar nuevamente con usted. Nosotros nos despedimos. Bueno, gracias y sintetizo. Sí. Cuando salgamos de la acusación para tener la propuesta, estaremos haciendo un país. Está bien. Julio, muchas gracias. Nosotros nos despedimos porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos encontramos el próximo sábado por la pantalla de Canal 10.